Seguimos con nuestra serie Sendas Antiguas, ¿verdad? Donde estamos valorando los distintivos que nos caracterizan como bautistas reformados. Hemos estado viendo las que se han denominado popularmente doctrinas de la gracia, pero que recordemos que surgen como los argumentos en respuesta a la tesis presentada por los remonstrantes en la iglesia holandesa, que provocó la convocatoria del sínodo de Dort, ¿verdad? Todo eso es muy importante que lo tengamos presente, y que es en el sínodo de Dort donde salen los cánones de Dort, que contienen estas 5 respuestas que se dan a la tesis remonstrante y que hemos conocido como los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia. Hoy corresponde que veamos la perseverancia de los santos, la última de las doctrinas de la gracia. Espero que haya sido refrescante, ¿verdad? Poder recordar estas doctrinas, que las repasen, porque es importante que nunca perdamos de vista que en la salvación la gloria es únicamente de Dios, ¿verdad? Y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a ver la perseverancia de los santos, la seguridad eterna de esa salvación que está en las manos de Dios. Entonces espero que hoy sea una clase que pueda darnos una seguridad bíblica, ¿verdad? No una seguridad de que yo repito y repito, no, sino que una seguridad bíblica de que si el Señor nos salvó, Él nos va a preservar hasta el final. Entonces la pregunta aquí es: ¿quién guarda a quién? ¿Quién guarda a quién? ¿Verdad? Sería la pregunta. Entonces la perseverancia de los santos es considerado, ¿verdad? Ese refresco, esa seguridad que nos va a dar a entender que la salvación desde el principio hasta el fin es de Dios y que por lo tanto no va a fracasar. Al que Él salvó, Él lo va a preservar hasta el final. En cuanto al nombre, algunos han preferido, en vez de la perseverancia de los santos, ¿verdad? Porque da a entender como que ¿verdad? Que el santo persevera, le han querido llamar la preservación de los santos, que los santos son preservados hasta el final. Entonces, ¿cómo lo entendemos? ¿Qué significa esta doctrina? Debemos entender que aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente, no pueden caer total ni finalmente del estado de gracia. Eso es lo que vamos a entender con la preservación de los santos o con la perseverancia, sino que ciertamente van a perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, nos dice la palabra del Señor. Entonces los que Él salvó van a perseverar hasta el fin. Lo que vamos a entender es que esa perseverancia no va a depender de mis fuerzas, sino que el mismo Señor nos va a capacitar para que podamos caminar rectamente hasta el fin. Esta doctrina no es una licencia para pecar. Injustamente, digamos, las iglesias que confesamos la perseverancia de los santos se les ha acusado de predicar el salvo siempre salvo, ¿verdad? Y eso muchas veces es un engaño que ha caído más bien otras iglesias que son decisionistas. ¿Qué son esos? Que le invitan a usted a que tome la decisión de aceptar a Cristo, y que si usted levantó la mano o dijo que sí, entonces apunte esa fecha, porque ya con solo eso, ya usted es salvo, siempre salvo, independientemente de lo que usted haga o no haga en su vida. Eso no es lo que queremos decir con la perseverancia de los santos. ¿Cuál es el conflicto histórico? ¿Qué es lo que lleva a que este argumento se muestre en Dort? Recuerden que los arminianos van a sostener que la perseverancia es condicional. Es condicional y va a depender de la continuidad de la fe y la no resistencia a la gracia que pueda tener una persona. Van a decir que la apostasía se va a dar en personas que eran creyentes, ¿verdad? Entonces que un creyente va a poder caer de la gracia. Y la respuesta que va a dar Dort, o que va a darse en este sínodo, es que la perseverancia es una actuación divina, es una preservación divina que garantiza la salvación, no por el esfuerzo humano, sino por el decreto inmutable de Dios. ¿Okay? Recordemos lo que habíamos aprendido, ¿verdad? Los que antes conoció, a estos también los predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó finalmente los va a glorificar. ¿Okay? Vean que siempre es el mismo grupo de personas. Ahora, ¿dónde está el fundamento? Y vamos a ver varias citas bíblicas para entender dónde nos fundamos, para poder entender así esta doctrina. Nuestra confianza no descansa en nuestra capacidad, sino en el carácter de Dios.
El amor de Dios, mis hermanos, es inmutable, es inmutable. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos, importantísimo que entendamos este pasaje. Romanos capítulo 8. Iba a leer nada más el 38 y el 39, pero leamos unos versículos antes. Leamos desde el 28. ¿Lo tienen, sí? Dice, y sabemos, o sea, esto es un hecho, lo que está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este, mis hermanos, es un pasaje muy importante que usted lo tenga en mente cuando usted le esté pasando algo en su vida y usted no sabe, ¿verdad?, por qué le está pasando. Pero la seguridad del creyente es que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Para los llamados esto es una verdad. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces viene y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Señor no escatimó ni a su propio Hijo, lo dio en rescate por los suyos, a esos que Él llamó, a esos que predestinó. ¿Quién acusará? Nuevamente está hablando a los escogidos. Vea qué dice, no ha perdido el hilo este pasaje. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros. Y esto es muy importante porque ahorita lo voy a explicar también. El Señor ciertamente está a la diestra del Padre, pero una función que está cumpliendo Cristo hoy por nosotros es interceder por nosotros. Él está ante el Padre intercediendo por su pueblo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Siempre está hablando de los escogidos. Y entonces viene Pablo y dice aquí, por lo cual estoy seguro. Estoy seguro, o sea, no es una cuestión de que puede ser o es altamente probable, no. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si esto no es seguridad, mis hermanos, entonces ¿qué es? Estoy seguro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Esos que Él amó, esos que Él conoció, esos que Él predestinó, esos que Él llamó, esos que Él justificó y esos que Él va a glorificar, nada los podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos ahora a Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Por eso les digo, vamos a ver varias citas. Juan 10, 27 al 29. Veamos la mano de ese pastor. Juan 10, 27 y 29. Dice así la palabra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Se acuerdan lo que a Tito había pasado? Que los judíos lo habían rodeado y le decían, vea, si usted es el Cristo, díganos abiertamente si usted es el Cristo. Ya, déjese de tanto rodeo, en otras palabras. Y Jesús les dijo, yo se los he dicho. Y ustedes no creen. Además, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. Le dijo el Señor a este grupo. Y entonces les dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ojo que nos dice aquí dos manos. Dice que están en la mano del Señor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Esas ovejas van a oír la voz del Señor, pero ya eran sus ovejas. Esa es la parte que tenemos que entender. El Padre ya le había dado ese pueblo al Señor. El Señor lo va a llamar y ese pueblo va a venir. ¿Y ese pueblo va a venir con qué? Con la voz del pastor que lo va a llamar con el Evangelio. Sus ovejas van a oír su voz. Ni una sola se va a perder. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Mi Padre que me las dio en el pasado, es un acto que el Padre ya se las dio. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y la mano del Padre. ¿Será algo más poderoso que eso? Muchos se han atrevido a decir, sí, yo soy el único que yo puedo salirme de la mano del... Y ahora vamos a ver cómo el Señor retiene a los suyos también. Porque el padre que ama a un hijo, lo castiga, lo disciplina. Un hijo del Señor que quiera salirse o que quiera estar rayando ahí, el Señor lo va a disciplinar y lo va a traer a su redil nuevamente. Y por eso la importancia también de la iglesia, mis hermanos. Esos son los medios que el Señor ha dejado para que el pueblo de Él andemos en comunión, caminando en una vida de adoración a Él. Orando juntos, aprendiendo la palabra juntos, comentándonos las cosas unos a otros, orando los unos por los otros, practicando los sacramentos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Como les digo, un creyente puede caer y hemos visto caídas dolorosas de creyentes, mis hermanos, que de verdad nos han dolido en el corazón. Un creyente puede caer. Como le pasó a Pedro. Pedro le dijo, Señor, todos estos que están aquí puede ser que se avergüencen de ti, se escandalicen de ti, pero yo no. Si yo tengo que ir hasta la muerte, yo voy hasta la muerte. Morirás por mí, le dice el Señor, le dice a Pedro con ese, le dice, ciertamente Pedro, hoy, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando Pedro ve que niega a su maestro y Jesús le ve, porque en uno de los relatos se ve que Jesús vuelve a ver a Pedro. Pedro se siente como el pecador más terrible de este mundo. Acaba de negar a su maestro. ¿Qué había hecho el Señor antes por Pedro? Había orado por él. Dice, pero he orado por ti, le dice el Señor a Pedro, para que tú vuelto confirmes a tus hermanos. El creyente puede caer, pero su naturaleza regenerada le impide nadar cómodamente en el pecado. Un creyente no puede estar cómodo nadando en el charco del pecado. Aunque un creyente puede caer en pecado y perder temporalmente el gozo de la salvación, puede sentirse ahí que está destrozado de ver, hasta dudar de si verdaderamente el Señor le había salvado por lo terrible que acaba de cometer. Él va a sentir ese peso del pecado, pero el Espíritu lo va a llevar de vuelta al arrepentimiento. Se va a arrepentir. Dios no deja su obra a medias, mis hermanos. Dios no deja la obra a medias. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, o sea, ya yo estoy convencido de esto, dice Pablo, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así como el Señor comenzó la obra, el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos va a llevar bien hasta el final. Y esa es una gran bendición, mis hermanos, saber que no es en mis fuerzas, que no estoy dependiendo, porque si dependiera de mis fuerzas, ¿hace cuánto me hubiera quedado ya botado en el camino? Estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, mis hermanos, un elemento que no podemos dejar de lado y se habla muy poco es esa intercesión de Cristo. Cristo intercede por su pueblo. Esa oración que hizo el Señor por Pedro, de orar por él,
Él no oró por Judas. Judas hizo lo mismo, traicionó a su maestro. La diferencia entre lo que le pasó a Pedro y a Judas está en la intercesión de Cristo. Cristo es nuestro abogado. Cuando se dice que es nuestro consolador, esa palabra consolador lo que significa es abogado. Él es nuestro consolador. Por eso él cuando dice que él se iba a ir, iba a enviar otro consolador. Porque Él es nuestro consolador. Él es nuestro abogado. La palabra abogado en inglés se dice así, consolador. Entonces es counselor. Ese es a eso se refiere. Él no murió. Él no solo murió por nosotros. Él vive también en este momento y está intercediendo por nosotros ante el Padre. Hebreos 7, 22 al 25. Hebreos 7, 22 al 25. Dice así. Libro que es muy poco leído, muy pocamente leído por los creyentes, lamentablemente. Pero vean qué clarito lo dice. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto. ¿Quién es un fiador, mis hermanos? Ese que garantiza algo. El que si usted no paga, yo pago. Estoy fiándolos ustedes no van a pagar, ya yo soy el fiador. Cristo es el fiador, hecho fiador de un mejor pago. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El sacerdocio de Cristo no cambia, no termina, es un sacerdocio eterno. Por lo cual puede también salvar, ¿cuándo? Perpetuamente. Vean que aquí está claro, puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Por Cristo nos hemos acercado a Dios. Es por Él, es en Cristo que estamos en cercanía con el Señor. Entonces dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Yo no sé cuánto sabía usted de eso, pero Cristo intercede por usted. Usted no ha caído y usted se mantiene ahí en el camino y usted está viniendo a veces a rastras aquí, pero viene porque Cristo está intercediendo por usted. Y gloria a Dios por esa intercesión, porque quién sabe qué pasaría de nosotros si Cristo no intercediera por nosotros. Lamentablemente el catolicismo romano tiene una oración, ¿verdad? Que ellos frecuentemente dicen, le ruegan a todos menos a Cristo. Entonces ellos en parte de la oración, recuerdo que decían, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El único que está intercediendo por nosotros es Cristo. Como nuestro abogado y fiador en el pacto, Cristo intercede constantemente por nosotros. Eso dice 1 Juan 2:1, nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Cuando ustedes ven en Juan 1, en 1 Juan 1, que están, si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él, se está refiriendo a creyentes. Es que hay muchos que dicen que ahí se está hablando de no creyentes. O que cuando dice, si confesamos nuestros pecados, en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted creyente, usted peca. Yo creyente, yo peco. Y tenemos que practicar la confesión. Decirle a nuestro Padre, Señor, perdóname, no debí haberle hablado a fulanito o a sutanita como le hablé. Perdóname, no debí haber pensado eso tan feo que pensé. No debí haber visto eso que vi. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero entonces el capítulo 2 de 1 Juan empieza de la siguiente forma. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el consejo es no pequen. Absténganse de pecar, ¿verdad? Les escribo esto para que estén atentos y no pequen. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es ese intercesor, es ese que está abogando por nosotros, es nuestro consolador, que está delante del trono de Dios intercediendo por su pueblo. Si un creyente pudiera perderse, significaría que la intercesión de Cristo fue rechazada, que no valió de nada, que Cristo estuviera intercediendo por mí.
o es una intercesión sin poder. De Cristo la pulsió todo lo que pudo, pero no se logró. Se perdió uno de los que Él llamó, uno de los que Él predestinó, uno de los que Él justificó y uno de los que Él le había dicho que lo iba a glorificar. Cristo oró por Pedro y Pedro se levantó de lo caído que estaba. La perseverancia es un testimonio de la eficacia de la oración de Cristo. La oración de Jesucristo tiene absoluto poder. Él dijo que Él va a interceder por su pueblo y Él está intercediendo por su pueblo. Vean qué interesante esto, mis hermanos. Por eso es que la bendición de dar clases, de verdad que lo nutre a uno mucho. Hebreos 10:14 dice lo siguiente: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo que dice nuestra versión de Reina Valera. Así lo traduce. Pero vieran qué interesante. Ese tiempo perfecto de hizo perfectos ya es una acción completa, es una acción presente, ya están, ya los perfeccionó, hizo perfectos, dice. Pero dice la parte donde tiene un problemita Reina Valera en la combinación es en el presente, que debería traducirse a los que están siendo santificados. Los que están siendo santificados. Ahí la Nueva Versión Internacional tiene una traducción más cercana a lo que debió haber dicho, que es: porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. El Señor hizo perfectos. Dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre. Para siempre. No es una expectativa, es una realidad. El Señor a los que salvó, Él los va a glorificar. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. La santificación es un proceso en el que espero que todos estemos dando todo lo mejor de nosotros, mis hermanos. Porque ahí sí tenemos que cuidar, que luchar por esa salvación que el Señor nos dio, apreciarla, valorarla. La invitación es que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos va a capacitar, Él nos va a dar poder, Él nos va a jalar la oreja cuando nos estemos saliendo del camino, cuando se nos ha advertido tantas veces. Mis hermanos, el Señor nos ha dejado las herramientas para que caminemos en santidad aquí en la tierra. Vengan a la iglesia, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que si nos dejamos de congregar, vamos a empezar a enfriarnos. Uno de los síntomas más claros de que alguien se está enfriando es que deja de congregarse. No deje de congregarse. Oren sin cesar, dice la palabra del Señor. Nos invita a ser exhortados con la palabra. Nos llama a que bauticemos a otros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A que celebremos la cena del Señor. A que estudiemos la palabra. A que los padres enseñen la palabra del Señor en sus hogares, a sus esposas y a sus hijos. Cuando empezamos a dejar todas esas herramientas que el Señor nos da de lado, la dejamos de lado, entonces vamos a entrar en problemas. Pero el Señor no va a dejar a sus hijos ahí, los va a disciplinar. Muchas veces usted dirá, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Y entonces analice, ¿será que no estoy yendo a la iglesia? No pulseo ni siquiera poner YouTube los miércoles para orar con la iglesia remotamente. No oro en mi casa. No me gustan los sermones. Mis hermanos, tengamos cuidado, porque si estamos despreciando tanto los medios que el Señor dejó para que caminemos en santidad, examinémonos y clamemos al Señor que confirme nuestra fe, a ver si estamos verdaderamente en la fe. ¿Qué dice nuestra confesión? Capítulo 17, párrafo segundo. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. Inmutabilidad es que no cambia. El Señor eligió, el Señor va a llamarlos, el Señor va a justificarlos, el Señor va a glorificarlos. La inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios
de la morada de su espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia. De todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Para cerrar, mis hermanos, esta última exposición de las doctrinas de la gracia, es útil recordar lo que vimos anteriormente. El hombre, mis hermanos, está muerto y necesita un rescate total. Lo vimos cuando vimos la depravación total. El Padre elige rescatarlo por el puro afecto de su voluntad. La elección es incondicional, no depende de nada que haya en usted. El Padre nos amó y nos pasó lo mismo del pueblo de Israel. Nos amó no porque fuéramos el mejor de todos los pueblos, nos amó porque éramos el más insignificante de todos los pueblos. El Hijo paga el rescate legalmente en la cruz por su pueblo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, le dijo el ángel a José. Vimos eso en la expiación particular. El Espíritu va a aplicar ese rescate mediante el llamamiento, ese cambio de corazón que le va a hacer, ese nuevo nacimiento que la persona va a tener para poder ahora sí desear a Cristo. La gracia irresistible. Y hoy vimos cómo la Trinidad garantiza que el rescate es final y es seguro. Es un rescate seguro. ¿Cómo concluimos, mis hermanos? Haciendo una advertencia. Quien vive en pecado deliberadamente, sin arrepentirse, no debe usar esta doctrina como un consuelo. Si usted está pecando deliberadamente, usted anda con otras mujeres que no son su esposa, usted roba, usted miente deliberadamente y no siente ni el más mínimo remordimiento, usted nada en el pecado y ni se inmuta, esta doctrina no debería ser un consuelo para usted. Debería examinarse si realmente ha sido llamado. El que es verdaderamente nacido de Dios va a sentir el peso del pecado y el Espíritu lo va a llevar siempre de vuelta al arrepentimiento. Esto, mis hermanos, también debería ser un aliento en la prueba. En momentos de desierto espiritual, recordamos que el buen pastor ha prometido que ninguna de sus ovejas se perderá. Ninguna. Cuando el Señor dice eso, debemos sentir una gran paz. Debemos sentir confianza, mis hermanos, no arrogancia. ¿Por qué digo esto? Porque esta doctrina nos da paz para servir a Dios por amor, no por miedo a perder su salvación. Muchos hermanos nuestros ahí andan, ¿verdad?, con un temor de que hicieron algo, ¡pum!, perdieron la salvación. Si Cristo viniera en este momento, no me voy porque pierdo mi salvación. No. La salvación no depende de lo que nosotros hagamos o no hagamos. Cristo lo hizo todo. Y Él es el que nos va a permanecer, que permanezcamos fieles en sus caminos. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos dice Hebreos 12. Y ahora que digo esto de poner nuestros ojos en Jesús, escuchemos lo que dice Judas en los versículos 24 y 25. Solo tiene un capítulo Judas. Pongan atención a esto. Judas 1, 24 al 25. Les dije, pongamos la mirada en Cristo. Y a eso se refiere esto. Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo para la siguiente clase.